Bueno, vamos a hablar de diabetes y dentro de esta enfermedad vamos a referirnos a epidemiología, diagnóstico y clasificación. Datos epidemiológicos. La prevalencia de diabetes en el mundo, en el año 1985 se estimaba que 30 millones de personas tenían diabetes. En el año 1990 esa cifra ascendió dramáticamente a 100 millones de personas, un 6% de la población, en muy poco tiempo, pero quizá porque haya mejor recopilación de datos fue que se aumentó esta cifra. En el año 97 la cifra sube o se detecta 120 millones de personas con diabetes y se estima que para el 2025, esto fue realizado en el año 2000, 1999 a 2000, se estimaba que la población para el 2025 iba a ser de 380 millones de personas. En América Latina, particularmente en estos últimos años, se sabe que en la población mayor de 20 años hay una prevalencia de 5 a 8% de personas con diabetes, y si nos trasladamos al grupo etario, a la franja etaria de entre 60 y 80 años, esa cifra sube al 16 a 20% de las personas que padecen diabetes. En la Argentina sabemos que hay alrededor de 35 a 50% de personas con diabetes que no están diagnosticados. Esto constituye un problema para la salud pública a futuro. Y mirando hacia el futuro, podemos ver que el año pasado, en una encuesta, se se comprobó que había 32 millones de personas con diabetes en América Latina y se estima que para el año 2030 va a ser de 40 millones la prevalencia y en el año 2045 a 49 millones. O sea que se estima o se espera un posible crecimiento de un 50% de la enfermedad en nuestra región. Si queremos ubicarnos en el mapa mundial, se estima la prevalencia de diabetes de acuerdo a estas cifras que vemos acá, y vemos que nuestro país, junto con otros países como Canadá, Chile, Perú, Rusia, Australia y varios países de África, tienen en su población entre 1 y 10 millones de personas. Es amplia la cifra, el rango que muestra. Entre 1 y 10 millones de personas con diabetes, mientras que la mayor concentración de personas con diabetes están en países como Estados Unidos, la India, China y Alaska, que pertenece a Estados Unidos, con una cifra de más de 20 millones de personas en esos países. Estos datos no son absolutos, puede haber sesgos por alteraciones en la recopilación de datos. Pero bueno, estas son las cifras que se muestran en los manuales de la IDF. Algunos datos importantes que voy a leer. Por ejemplo, hay cosas que son irrebatibles y son importantísimas. Sabemos que 1 de cada 10 personas adultas tiene diabetes. 1 de cada 2 adultos tiene diabetes que no se ha diagnosticado. Hoy vimos que entre 35 y 50% de la población en Argentina tiene diabetes y no lo sabe. 3 de cada 4, o sea, 75%, de las personas viven con diabetes en países de ingresos medios o bajos. 1 de cada 18 personas adultas tiene glucosa alterada en ayunas. 1 de cada 6 niños nace con afectaciones por hiperglucemia de una madre embarazada. Una madre embarazada con diabetes gestacional, es decir, 80% de las mujeres embarazadas tienen diabetes gestacional y 1 de cada 6 de esos chicos tienen afectaciones por esa hiperglucemia del embarazo. 1.200.000 niños y adolescentes menores de 20 años viven con diabetes tipo 1. 9% del gasto o inversión, como prefieran mirarlo, de total en el mundo se utiliza en diabetes. O sea, es alrededor de 966 millones de dólares al año para la diabetes. Y se atribuyen 6.700.000 muertes por año por causas relacionadas con la diabetes. Ya sea porque hay un subdiagnóstico, porque el diagnóstico es tardío o porque el tratamiento es inadecuado, aparecen lo más temible de la diabetes, que son las complicaciones orgánicas y tisulares. El defecto primario, que es la hiperglucemia, que podemos decir que es el evento blando,
genera complicaciones orgánicas que son eventos duros, orgánicas y tisulares. Bien, ¿cómo definimos la diabetes? La definimos como un desorden metabólico de múltiple etiología, caracterizado porque tienen hiperglucemia crónica con trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, grasas y de las proteínas. Y es como resultado de defectos en la secreción, en la acción o en ambas alteraciones simultáneas. Esto involucra tanto a la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que después vamos a ver de qué se trata. Entonces, sabemos, desorden metabólico primario la diabetes, la hiperglucemia, que caracterizada por la hiperglucemia, y como consecuencia de esta hiperglucemia crónica, el desarrollo de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Dentro de lo microvascular, la retina, la nefropatía y la neuropatía diabética. Y dentro de lo macrovascular, enfermedades cardiovasculares, principalmente cardíacas, pero también tenemos afectación cerebrovascular y renovascular, macrovascular, tanto así como microvascular. Una disminución progresiva de la secreción de insulina por el páncreas, asociado o no a una disminución del ingreso de la glucosa a los tejidos por insulinoresistencia. Esto se ve en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado y en varios órganos. El único órgano que no necesita insulina para ingresar la glucosa al interior de la célula es el cerebro. Después lo demás, la mayoría. Y un aumento de la producción de glucosa por el hígado son los factores principales que generan hiperglucemia, que es el punto de partida de esta enfermedad. La clasificación depende de la época a que nos encontráramos, de esta manera. En los años 70, con los conocimientos que había en ese momento, se la clasificaba de acuerdo a la edad de aparición. Cuando empezaba en la juventud o en la infancia, se la diagnosticaba como diabetes infanto-juvenil, que generalmente necesitaban insulina para vivir. Y cuando era mayores de 20 o 30 años para arriba, era diabetes que no necesitaban insulina para vivir. Después, cuando se comienza a notar esta marcada tendencia a la necesidad o no de insulina, se la clasificó con un criterio terapéutico en insulino dependiente y no insulino dependiente. Luego, con el avance de los conocimientos, y principalmente la diabetes tipo 1 o la insulino dependiente, se la clasificaba por la presencia o ausencia de elementos de autoinmunidad o la presencia o ausencia de insulinoresistencia. También hubo una clasificación por la carga genética, porque puede haber carga genética, ya sea con o sin antecedentes heredofamiliares, o sea, con carga genética manifiesta o no manifiesta. Bueno, estos son criterios antiguos. Hoy se la clasifica de esta manera, desde el año 97, que la impuso la Asociación Americana de Diabetes, y en el 98 la OMS, la clasifica en diabetes tipo 1, A y B, en tipo 2, en secundaria y en gestacional. La tipo 1A y B es por destrucción, se produce por destrucción de la célula beta pancreática del islote de Langerhans y tienen tendencia a la cetoacidosis. La tipo 2 es más producto de una insulinoresistencia con conservación de la secreción de insulina, que puede ser y con paulatina pérdida, y al fin terminan con un déficit relativo o absoluto de insulina, en la secreción de insulina. La diabetes secundaria, que puede ser secundaria a endocrinopatías, como por ejemplo la enfermedad de Cushing por el hipercorticismo, la acromegalia o el hipertiroidismo, trastornos genéticos dentro del cual se ubica un tipo específico de diabetes que es el MODY, que después vamos a ver que es homocigoto, son pacientes con diabetes genética homocigota, enfermedades pancreáticas que van desde la resección completa del páncreas, que produce diabetes obviamente,
hasta enfermedades como la pancreatitis aguda con destrucción del páncreas u otras enfermedades pancreáticas capaces de producir destrucción de las células beta. También puede ser por drogas que afectan la secreción o la estructura de los islotes destruyendo la célula beta, como por ejemplo algunas drogas antirretrovirales que se utilizan para el virus del VIH. Y por último la diabetes gestacional, que es un tipo aparte, pero que tiene algo o de tipo 1 o de tipo 2, que es la diabetes que se diagnostica durante el embarazo actual. Los criterios diagnósticos para la diabetes, o sea, entramos ya en diagnóstico de diabetes, se utiliza para el diagnóstico los siguientes elementos de laboratorio. Siempre diabetes se define como una hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia crónica tiene que tener estas características para diagnosticar diabetes. Una forma es con la glucemia en ayunas. Todo paciente que tenga una cifra igual o mayor a 126 miligramos por ciento en 2 oportunidades separadas de por lo menos 7 días, tiene diagnóstico de diabetes, independientemente de que con dieta o con tratamiento esas cifras sean menores. El hecho de haberlo tenido por lo menos en su vida 2 veces por encima de 126 en ayunas, separado por 7 días, es diagnóstico de diabetes. Otra forma es la posibilidad de que ante una prueba de tolerancia a la glucosa que se hace con 2 determinaciones en ayunas y 2 horas después de ingerir 75 gramos de glucosa diluidas en 375 centímetros cúbicos de agua, eso es una solución de glucosa al 20%. Si esa cifra supera a los 200 miligramos por decilitro o por ciento, algunos dicen con una sola prueba, otros dicen que se necesitan 2 pruebas, pero separadas de por lo menos 7 días, es diagnóstico de diabetes. Y por último, una persona que en cualquier momento del día, o sea, al azar, tenga una cifra mayor a 200 miligramos por ciento de glucosa con síntomas de diabetes cardinales como son polidipsia, polifagia o poliuria, es diagnóstico de diabetes. Existen estados intermedios en el metabolismo de la glucosa que no son normales, pero tampoco son diabetes. Se los llama glucemia en ayunas alterada o tolerancia alterada a la glucosa. Esto es cuando el paciente tiene una glucemia en ayunas entre 110 y 125, o cuando tiene en la prueba de tolerancia a la glucosa una glucemia en ayunas independiente, cualquiera sea el resultado, que generalmente se hace cuando está la cifra en ayunas alterada entre 110 y 125, pero que 2 horas después de la prueba de tolerancia que mencionamos recién, su glucosa tiene un valor entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Estas personas se las clasifica en estados intermedios, algunos también dicen prediabetes, que es tolerancia alterada a la glucosa. Lo importante de esto es que estas personas deben ser consideradas como personas con factores de riesgo para desarrollar a futuro diabetes o enfermedad cardiovascular. Cualquiera de las 2 instancias, cualquiera de estas 2 instancias sí son predisponentes a desarrollar diabetes o a desarrollar enfermedad cardiovascular. Dejamos aquí y en el próximo video continuamos con esta clase.